solo importa estar contigo. No es mi deseo verte vivir lejos de mí. Permanentemente busco nuestro encuentro y anhelo que revivas tu primer amor. Con amor eterno te he amado. Recuerda, siempre te amaré. Tú tienes mi atención. Mi mayor deseo es tu felicidad. En cada detalle, quiero que descubras mi amor. Ven que te espero. Quiero cenar contigo. Vivamos juntos una historia de amor. Vamos a tomar nuestra Biblia en nuestra mano. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Si usted trajo su espada el día de hoy, levántela y vamos todos juntos a decir: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le vamos a dar un aplauso de bienvenida a aquellos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Les damos la bienvenida el día de hoy. Quisiera yo hacer un pequeño recuerdo de lo que tratamos el domingo pasado, donde hablamos acerca de ese ejemplo maravilloso de la Escritura, donde Esther, la reina Esther, es escogida dentro de muchas otras doncellas del reino para ser la esposa del rey Asuero. Ella, ustedes pueden leer la historia con detalle, pero llega el momento donde el rey desea escoger esposa. Y entre muchas mujeres que pasan un proceso de preparación durante un año, se lleva un proceso de lavamiento, un proceso de perfume y un proceso obviamente de educación con respecto a lo que eran las tareas de la casa del rey, cómo funcionaba todo. Llega el momento en que ella es escogida por el rey entre muchas otras doncellas. Y esto nos lleva a pensar a nosotros o nos hace una idea de lo que el Señor está haciendo en este tiempo con nosotros, la iglesia, la escogida, la llamada, la novia del Cordero. Y ese proceso que nosotros estamos llevando como su iglesia en este tiempo es un proceso de preparación, un proceso de, así como la reina Esther, de salmuera, para poder llegar a ser en el momento específico, ser la novia del Cordero, escogida para un propósito como eso. Y hoy estamos viviendo justamente en ese momento, en esa etapa de una historia de amor. Y el entendimiento de eso nos ayuda. Y esa historia que tú vives es mucho más emocionante y mucho más grande que la misma historia de Esther y del rey Asuero. Ahora, yo creo que todos nosotros tenemos una historia romántica, ¿no es cierto? ¿Usted tiene una historia romántica o un momento romántico en su vida? ¿Amén? ¿Sí tienen o están dormidos? Todos tenemos una historia romántica. Yo tengo la mía, ¿quieren oírla? ¿Sabe cómo conocí yo a mi esposo? Fíjese que un día yo era jovencita, me acababan de dar permiso de ir por primera vez a salir con mi automóvil a la carretera. Iba a Santa Elena Varías, no iba tan lejos, pero yo sentía como que iba a El Salvador. Y tenía un poco de temor de salir, entonces en cada gasolinera que yo podía paraba y en la primera paré y le digo: lléneme el tanque, no me puedo ir tan lejos sin el tanque lleno. Cuando ya salí de esa gasolinera digo: ay, Dios mío, mi papá cada vez que va a una gasolinera chequea las llantas, así que próxima gasolinera y voy y revisa las llantas, por favor señor, revíseme las llantas que voy a carretera. Cuando salgo de esa gasolinera, me recuerdo, mi papá cuando pasa en la gasolinera revisa el agua. Y voy a la gasolinera otra vez y le digo: señor, revíseme el agua. ¿Qué agua? Usted revise el agua. Yo no sabía de qué agua, pero yo sabía que mi papá pedía que le revisaran el agua. Cuando salgo de esa gasolinera, me recuerdo que mi papá pedía que revisaran 2 aguas. Yo ni idea.
Y paso a la otra gasolinera y le digo, mire señor, revíseme todas las aguas que tenga que revisar, es que yo voy a carretera. Iba muy nerviosa. Y en la última ya salida, voy a la calle de Vista Hermosa y yo quería pasar porque ya tenía que ir a dejar un mandado a la casa de mis papás y después ya iba a la carretera, pero no pasaba. Yo miraba que no habían automóviles, pero el carro que estaba delante de mí no avanzaba. Yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este carro? Finalmente volteo a ver adentro del carro y veo unos jóvenes que están volteados a ver, viendo a nosotras, que éramos dos jóvenes, adentro de este automóvil. Y digo, Dios mío, ¿cómo me pasa esto a mí? No puede ser. Dígale usted que son otros tiempos, porque hoy no sé qué hubiera pasado. Pero en aquel momento yo digo, Dios mío, estos jóvenes. Y paso ese carro y sigo hacia la casa de mis papás. Y los jóvenes me persiguieron. Ya en la puerta de la casa de mi papá me dice, mira, hola, ¿qué tal? Y empiezan a hacer conversación. Y yo les digo, bueno, yo me tengo que ir. Y dice, ¿y a dónde vas? Voy a carretera. Ah, vamos contigo. Yo, no. Yo andaba un poco renuente porque encima de la capota del automóvil tenían hielo. O sea, digo yo, estos sí están algo. y vamos, y me persiguieron. Y antes del cruce a Santa Elena Varías hay otra gasolinera. Entonces ahí paré y les digo, miren, no pueden venir conmigo, y menos así como están tomando, porque yo iba a un cumpleaños de una mi compañera y era un servicio de la iglesia. Les digo yo, así no pueden ir. Y entonces me dicen, no importa, nosotros vamos contigo. Y siguieron y me persiguieron. Cuando llegamos a la casa de mi amiga, me dice ella, mira, ¿y estos quiénes son? Yo le digo, yo qué sé, me están persiguiendo. Pero también salió el papá de mi compañera. Y mire las cosas que hace Dios, cómo prepara todo el Señor, ¿no es cierto? La semana anterior de esto que les estoy contando, mi esposo había ido con su papá a buscar un terreno a Santa Elena Varías. Él tenía la idea de sembrar brócoli. Entonces andaban buscando un terreno y mi suegro y Harold estaban en un carro y cruzando en una calle en Santa Elena Varías se encontraron cara a cara con otro carro y pasaron, ahí las calles eran muy pequeñas, entonces se cruzaron un carro y el otro. Y cuando vieron adentro del otro automóvil, era un gran amigo de mi suegro, el que iba en ese carro. Entonces pararon y él dijo, ¿quieres venir a mi finquita? Vamos a tomar un cafecito. Y mi suegro y Harold dijeron, sí, con gusto. Entonces lo siguieron a él hasta una finca. Pues cuando sale el papá de mi suegro a darnos la bienvenida, mira a Harold y dice, ¡ay, hola! Y le da un gran abrazo. Y yo, ¿y estos? Y dice, ¡ay, es que él vino la semana pasada con su papá aquí a la finca! Así que ya lo conocían. ¿Va usted a creer que ese día él terminó asando la carne ahí en el cumpleaños de mi amiga? Y desde ese día hasta el día de hoy, el romance continúa. 32 años, imagínese usted. Pero todos tenemos una historia, todos tenemos un punto, un romance en nuestra vida que nos ayuda a entender el romance que el Señor tiene con nosotros, con su iglesia. Toda la historia secular, toda la historia desde la creación del mundo está controlada y Dios es el centro de esa historia y tiene un propósito. Mire, Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todas las cosas. Y Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Lo que vivimos hoy, la historia que los historiadores nos cuentan, no es exactamente como nos han dicho, hechos aislados sin un propósito, sino que son hechos que tienen un propósito, tiene un sentido específico, particular.
Todo esto que ha sucedido en la historia gira alrededor de un propósito. ¿Sabe usted cuál es ese propósito? Es el propósito de Dios, quien, como dice Hebreos 1:13, sustenta todas las cosas, o sea, regula el universo con la palabra de su poder o la palabra de su mandato. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios de crear los cielos y la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios de que hayan lindas montañas y un cielo que amanece y atardeceres maravillosos? ¿Cuál es el propósito de que haya un sol y una luna? No para que todo se sustente y que todo camine bien. Hay un propósito más allá. ¿Sabe cuál es? La preparación de la novia del Cordero, de la compañera eterna de Jesucristo. Todo eso es para ese propósito en particular. ¿Para qué entonces? Para ti, para la iglesia del Señor Jesucristo, la novia del Cordero, la escogida, el cuerpo de Cristo, los llamados, los redimidos. Ese es el objeto de todo lo que está a nuestro alrededor, de toda la historia que se mueve. Como les decía, no son hechos aislados, tiene un propósito. Y es la preparación de su novia. Así como Esther fue preparada por un año para presentarse al rey, así Dios lleva a la iglesia en un tiempo de preparación para estar listos y preparados para el momento de las bodas del Cordero. Para ese momento particular y hermoso. Yo les decía el domingo pasado, cada vez que ustedes volteen a ver el cielo estrellado, sepan que es una carta de amor que el Señor les está escribiendo. ¿Sabe usted que cuando Harold y yo éramos novios y alguno salía de viaje, nos dábamos unos cuadernos? Yo me llevaba mi cuaderno, él se quedaba con su cuaderno o al revés, y escribíamos día con día todo lo que nos había pasado, además de hablar por teléfono, ¿verdad? Nos escribíamos cartas y cuando ya nos volvíamos a ver, nos cambiábamos cuaderno y ya cada quien se iba a leer todas las historias y todas las de cartas de amor que nos escribíamos. De igual manera, cuando tú miras el cielo y miras aún cómo va cambiando la luna en el horizonte, es esa carta de amor que el Señor te escribe. O los atardeceres. El lunes o martes, pastora María Emilia nos manda un mensajito a todos los pastores con una fotografía de un atardecer y dice: mira la carta de amor que me escribió hoy mi papá. Qué emocionante, ¿o no? Pero el darnos cuenta de ese romance que Él tiene con nosotros, con amor eterno, nos ha amado. Imagínese usted un amor eterno. Creo que va más allá de nuestro entendimiento. Pero eso es lo que Él quiere darnos a conocer cuando podemos ver al horizonte, ver las flores, ver las montañas, ver los animales. Mire, todo lo que Él ha hecho para que nosotros podamos ver su mano y podamos ver ese amor eterno, ese romance que tiene con nosotros. Manda aún a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que seamos nosotros redimidos y podamos entrar a ser esa novia del Cordero, ese plan de redención que Él tuvo por nosotros. Todo el universo coopera con Dios para su propósito, que es seleccionar, entrenar a su iglesia para ser esa compañera eterna. 1 Corintios 3:21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro, dice el Señor. ¿De quién? De la iglesia, de los redimidos, de los llamados. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Él nos ha entregado todas las cosas en amor. Todo el universo está funcionando con el propósito de llevar a la iglesia a la madurez y eventualmente a reinar con Él por la eternidad como la esposa escogida.
Esa preparación que llevó la reina Esther entre óleos y perfumes y clases, es lo que nosotros estamos viviendo hoy para estar preparados para nuestro Dios. ¿Sabe usted que la profecía, Apocalipsis y todas las palabras proféticas es esa historia escrita del futuro? Miremos qué dice en Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ese momento que estamos hablando, dice acá, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Que ha hecho qué? Se ha preparado. ¿Y cómo se ha preparado? No en ese momento que ya está preparándose para la boda 5 minutos antes, sino que toda nuestra vida, toda nuestra historia es esa preparación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandecente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, esa preparación para las bodas del Cordero, para ese momento donde seremos la compañía eterna del Cordero de Dios, dice que son las acciones justas de los santos. ¿Y cuándo se dan esas acciones justas de los santos? Aquí en la tierra, en este momento, en este tiempo que estamos viviendo. O sea, toda nuestra vida viene a ser esa preparación de la esposa del Cordero. La esposa se ha preparado para ese momento. Y Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, la esposa se ha preparado y en esa preparación hay que vencer. Al que venciere heredará todas las cosas. O Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa preparación que llevamos como iglesia, esa vida que vivimos día con día, es una preparación que tenemos como iglesia para estar sentados con Él en su trono. Y así como Él venció, vencer nosotros. Entonces, nuestra preparación diaria, nuestro entrenamiento y nuestra educación diaria como la compañera eterna del Señor Jesucristo que se sentará con Él en el trono a reinar, es de vencer. ¿Cuándo? Hoy. De ser vencedores hoy. Así como Él ha vencido, nosotros debemos de ser vencedores. Es parte de nuestra preparación. ¿Y cómo veo esa preparación? Bueno, la iglesia debe aprender aquí en la tierra el arte de gobernar, el arte de vencer las fuerzas del mal, en preparación para las tareas que nos esperan ahí con Él sentados en su trono, después de las bodas del Cordero. Aprender las técnicas de vencer, técnicas de batalla espiritual, técnicas de ser la iglesia, la representante de Él aquí en la tierra. El ejercer la autoridad que Él nos ha delegado aquí en la tierra. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, a la novia, a la esposa, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia victoriosa, esa iglesia que ha vencido. Esa es la preparación, ese es el camino que tenemos que estar viviendo el día de hoy. ¿Sabe cómo lo miro? Es un tiempo donde tenemos que ver la palabra de Dios y decir: Señor, yo creo lo que tu palabra dice. Yo creo que lo que dice tu palabra de mí, como tu hijo, como tu heredero, como tu representante, como tu iglesia, es sí y amén. Y yo voy a tomar todas las promesas que aquí hay y voy a creerlas. Y voy a actuar sobre ellas. Y voy a hacer aquello que la palabra de Dios dice y voy a caminar en esa verdad. Es como que
una relación de novio y novia. Y viene el novio y le dice a la novia, mira, te voy a llamar hoy a las 3 de la tarde. Y la novia dice, muy bien. Pero cuando ya son las 2 de la tarde, la novia dice, ay, seguramente que no me va a llamar. Así que deja por ahí el teléfono. ¿Por qué? No le cree. O el novio le dice, mira, nos vamos a juntar en un restaurante a las 8 de la noche. Entonces, cuando llega a las 8 de la noche, la novia dice, no le creo. Y no va. ¿Qué está haciendo la novia? Está diciendo, no le creo, no es importante para mí, lo que él dijo simplemente no vale. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que Dios nos está invitando a hacer? Nos está invitando a creer en sus palabras. Y si yo te pregunto, ¿tú crees lo que Dios dice en la Biblia? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Tú me dices, sí, amén, claro. Pero puedo creer y no actuar conforme lo que ahí dice. Y en mis acciones me están diciendo que no creo realmente. Si la palabra de Dios dice, yo tengo aquí una serie de promesas, porque dije, bueno, voy a ver algunas de ellas. Pero si la palabra de Dios dice, ¿dónde las puse? Acá. Digamos, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted cree que el Señor quiere que su novia sea preparada? Amén. Para toda buena obra, amén. Porque es lo que vamos a hacer de aquí en la eternidad. Entonces tenemos que creer que esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir e instruir en justicia. Pero hablemos de sanidad. Dice la escritura en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted está sufriendo una enfermedad o conoce a alguien que está sufriendo una enfermedad, usted puede venir con la palabra de Dios y decir, esta es una promesa que Dios ha dicho, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que el novio ha hecho. Además, Él murió en la cruz del Calvario llevando nuestros dolores y nuestras enfermedades. Él ya lo hizo. No es que lo vaya a hacer, Él ya lo hizo. Y esas son sus promesas. Él ya las dio. Por ejemplo, en cuestión de finanzas, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo hizo de una vez por todas y no estamos sufriendo y no estamos en problemas y no estamos cada día teniendo que enfrentar estos asuntos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque es nuestro laboratorio de educación. Es nuestra forma de aprender a vencer. Es la forma que el Señor usa para que tú seas más que vencedor. Es esa escuela para que tú aprendas a caminar en las verdades de Dios, creyendo lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho, y siendo fiel a Dios y diciéndole, Señor, yo creo. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Agarras esas promesas, las llevas a tu cuarto de oración, te hincas, te pones delante de Él y le dices, Señor, yo creo lo que tú has dicho. Así que vengo en contra del enemigo de las verdades de Dios. Vengo en contra del enemigo que quiere anular aquello que Dios o Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Vengo a reclamar lo que mi Dios ha hecho por mí. Y vengo a tomar posesión de aquello que Él ya ha hecho. Y en oración, en intercesión, en batalla espiritual,
eres vencedora. Como iglesia, eres vencedor como aquel llamado y redimido por Cristo Jesús. Esa es la historia que se escribe cuando la iglesia del Señor Jesucristo viene en contra de lo que el enemigo quiere hacer, porque Él ya venció. Y lo único que estamos haciendo es decirle: Señor, yo creo que lo que tú hiciste, lo que tú prometiste, lo que tú ya le has dado a la iglesia por autoridad, yo lo creo. Como la novia que dices a las 3, ahí a las 3 estoy lista. ¿Me quieres? Nos vamos a juntar a las 8 en el restaurante, ahí a las 8 menos 5 estoy, porque yo creo lo que tú dices. Yo te creo. No tengo por qué dudar, porque tú me amas y yo te amo. De igual manera, el Señor ha dicho y ha hecho muchas promesas para nosotros como iglesia. Y toda la historia, todas las situaciones difíciles, todos los problemas que podemos estar viviendo, que ha vivido el mundo, es para que la iglesia entre a tomar posesión de lo que es la iglesia victoriosa. Es esa preparación. Y yo creo con todo mi corazón que el mundo no está en caos total, porque hay un remanente fiel que se levanta a orar y a vencer. La iglesia del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que el Señor ha dicho. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Rees Howells, El Intercesor. Hace muchos años lo leímos todos como iglesia. Pero nos va enseñando cómo la iglesia del Señor Jesucristo, un grupito pequeño, se metió a orar y venció, y iba viendo poco a poco cómo se iba la historia de esa nación que estaba en guerra, iba describiendo lo que sucedía en ese cuarto de oración. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros nos levantemos como esa iglesia con autoridad, con fe, y que le dice: Señor, yo creo lo que tú has dicho, yo creo lo que tú has hecho, yo creo en tu palabra que es verdadera. Y se mete en oración a vencer. Mire, la oración no es una forma para obtener cosas o que las cosas sean hechas. La oración no es mendigar a Dios para que Él haga algo. La oración es la forma de Dios para entrenar a la iglesia, que en las labores diarias de este mundo vence las fuerzas hostiles del enemigo. Esa es la oración. Un entrenamiento para la iglesia es reforzar la victoria de Cristo sobre Satanás. Es implementar en la tierra las decisiones tomadas en el cielo correspondientes a los asuntos de los hombres. Y de esa manera practicar para vencer. Practicar a ser la iglesia, la novia que después va a ser la esposa del Cordero. Él nos delega el orar: que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, en esta tierra. Eso es lo que Dios hace. Y cuando yo hago eso, cuando yo empiezo a caminar con esa verdad en mi corazón y a reforzar lo que Él ha dicho en su palabra para que suceda en este tiempo, ¿sabe lo que estoy diciendo? Estoy diciendo: yo creo en ti, yo creo en tu palabra. ¿Y sabe qué es eso? Es una forma de adorarle a Él. Porque cuando ese novio dice: ay, sí, me cree lo que yo digo, se siente honrado, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos cuando con nuestros hechos diarios, con nuestra actitud de la vida, con nuestra forma de desenvolvernos en el mundo, le estamos diciendo al Señor: Señor, yo te adoro porque yo creo lo que tu palabra dice. Señor, yo pongo en práctica tus promesas y las refuerzo porque te amo, porque te adoro, porque creo en ti. Señor, cuando yo entro a un lugar y me hieren, perdono, porque eso es lo que tú me dices. Eso es lo que hace tu novia, la escogida. Señor, cuando yo estoy en mi trabajo, lo hago bien hecho, porque soy tu representante, Señor. Y eso es lo que hace la iglesia. Hace una diferencia.
Y que estoy diciéndole, Señor, yo te estoy adorando con como yo me muevo, como yo soy. Tu palabra, Señor, dice que somos tus hijos. Así que donde quiera que voy, actúo como tal, como tu hijo. Si yo veo que el mal está alrededor, Señor, yo no me quedo quieto. Yo voy y me meto en oración hasta que esa situación cambie. Porque Él dice que Él ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si no estamos viviendo en paz es porque como iglesia no estamos haciendo nuestra labor. No estamos siendo preparados, no estamos caminando en ese ejercicio que Él nos pide que hagamos. Pero esa es una forma de adorarle a Él. Es la forma en que yo le digo, Señor, yo te adoro, no solo el domingo cuando nos reunimos y levantamos nuestras manos. Y lo hacemos así, ¿no es cierto? Levantamos nuestras manos como una señal de rendición a Él y de decimos, Señor, soy tuyo, todo tuyo, aquí estoy, no hay nada escondido. Pero no solo le adoramos a Él cuando venimos aquí y lo hacemos públicamente, lo adoramos en todo lugar donde le creemos a Él su palabra y ejercemos esa autoridad que Él nos ha dado. Oremos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como iglesia lo hacemos. Y esa es esa historia de amor que se da entre el novio y la novia. Esa historia de amor que se da. Él nos ha dado todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros de vuelta? ¿Cómo estamos actuando como iglesia de vuelta? Estamos diciendo, sí, Señor, estoy en preparación para ser esa novia del Cordero que reinará por los siglos de los siglos contigo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar a tomar esa autoridad que Él te ha dado en Cristo Jesús. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores que le adoran cantándole a Él canciones, sí. Pero yo creo que el Padre espera más que eso. Espera que con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestra fe, con lo que nosotros decidimos creer, le adoremos a Él. En nuestras labores diarias, adoro al ser su novia en todos lados donde voy, representante de Él. Amén. Solo importa estar contigo. No es mi deseo verte vivir lejos de mí. Permanentemente busco nuestro encuentro y anhelo que revivas tu primer amor. Con amor eterno te he amado. Recuerda, siempre te amaré. Tú tienes mi atención. Mi mayor deseo es tu felicidad. En cada detalle, quiero que descubras mi amor. Ven que te espero. Quiero cenar contigo. Vivamos juntos una historia de amor.